Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. En nuestro estudio del santuario hemos estudiado hasta el momento lo que es el atrio del templo o del santuario. Esta mañana entramos al lugar santo y nos toca llegar al lugar santísimo. Pero no terminamos hoy el compartimiento del lugar santo. Vimos que en el santuario se revela el plan de salvación. A través del santuario se ejemplifica ese plan de salvación en forma tangible para que hasta un niño pueda entender lo terrible que es el pecado y el remedio de Dios para el pecado. A través del santuario y las fiestas del santuario, Dios revela también el plan de salvación paso a paso. A través de las 7 fiestas del santuario se manifiestan no solamente en tipo, pero también en profecía los 7 grandes eventos del plan de salvación. Cuando digo en tipo es porque se cumplen tipológicamente en el ministerio de Cristo, pero también son profecía porque no solamente los símbolos relacionados con esas fiestas hallan su cumplimiento, sino también la fecha que señala en el plan de salvación en el santuario se cumplen en la fecha exacta. Así Cristo muere un día de Pascua, un 14 de Nisan. Cristo resucita de los muertos en el día de la fiesta de las primicias. Cristo es entronizado y ungido en el cielo para comenzar a fungir como sumo sacerdote, como rey y profeta en el mismo día del Pentecostés, hasta en la hora exacta señalada por el santuario. En esa misma hora se cumplen los eventos así señalados. La mensajera del Señor, en el libro Conflicto de los Siglos, nos dice que no solamente se cumplen los tipos, sino también se cumplen la fecha establecida o establecidas por esos tipos. Y por eso es tan impresionante poder leer sobre esto. En el Conflicto de los Siglos, en la página 450, nos dice así la mensajera del Señor: los símbolos de las fiestas del santuario se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento que prefiguraban, sino también en cuanto al tiempo exacto que señalaban. El día 14 de Nisan del primer mes del calendario judío, en el mismo día, en el mismo mes que por largos 15 siglos el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo murió
no solamente en el día señalado por la fiesta, pero también a la hora exacta, a la hora de las 3 de la tarde, el Cordero Pascual era inmolado y a esa hora Cristo expiró. Hay muchos más detalles de la fiesta de la Pascua que podríamos hablar, pero estoy solo repasando. Aún el día en que se compraba el Cordero Pascual, que era el 10 de Nisan, fue cuando se pagaron las 30 monedas de plata, que era lo que costaba un cordero. Judas recibió de parte del sumo sacerdote el pago por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo se cumplió exactamente según estaba prefigurado en el tipo. También Jesús resucitó, sigue diciendo aquí, en el mismo día en que se presentaba la gavilla mecida, como primicias de los que durmieron, resucitó Cristo. Y luego tiene una declaración muy interesante. Hoy no vamos a hablar de eso, pero en la página 451, el conflicto de los siglos dice, no solamente los símbolos que tenían que ver con las fiestas de primavera hallaron un cumplimiento exacto, sino que también los símbolos que se refieren al segundo advenimiento del Señor, las fiestas de otoño, deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Así que todavía queda una fiesta por cumplirse. Nosotros estamos viviendo en este momento en la fiesta del día de expiación, pero todavía falta la última fiesta en el plan de salvación, el último gran evento que prefigura la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él y nuestro regocijo después de cruzar el Mar Rojo, en que hemos de habitar en las moradas que Él ha preparado para nosotros. La fiesta de las cabañas aún no se cumple y se va a cumplir en el tiempo prefigurado por el ritual simbólico, según lo que dice el conflicto de los siglos en la página 451. De igual manera vimos esta mañana que en la fiesta del día de Pentecostés lo importante no es lo que sucedió aquí en la tierra, lo importante es lo que sucedió en el cielo, en torno al ministerio de Cristo, cuando Él entró en el lugar santo para comenzar a fungir como sumo sacerdote. Pero todo lo relacionado con el santuario encuentra un cumplimiento en Cristo. También el ungimiento de Cristo, la preparación para ese ungimiento, los 8 días que debía pasar a la puerta del tabernáculo antes de poder entrar al santuario el sumo sacerdote al ser ungido. También aquellos que fueron ungidos con Cristo como reyes y sacerdotes, que ascendieron con Él como primicias de los salvados. Y también el derramamiento del Espíritu Santo sobre Cristo a través de la redoma de la unción, el aceite para el ungimiento. Todo eso se tenía que cumplir exactamente como estaba prefigurado en el ritual. Eso lo vimos esta mañana. Ahora, cuando ya Cristo fue ungido, fue coronado y el Espíritu Santo descendió sobre él, entonces Él envió ahora el Espíritu Santo a aquellos que estaban aguardando a la puerta del tabernáculo, a la puerta del santuario, que por la fe estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo en el cielo, recibieron la bendición prometida al derramarse el Espíritu Santo sobre ellos, sobre el monte de Sión, en los 120 reunidos en el aposento alto o el pináculo. Así se cumple el día de Pentecostés, pero el día de Pentecostés solamente introduce una nueva era, una nueva dispensación.
Así como las primeras 3 fiestas del santuario se cumplieron aquí en la tierra con la primera venida de Cristo, la cuarta fiesta, que es el Pentecostés, se cumple al inaugurarse el santuario celestial y se inicia la dispensación del nuevo pacto. Se ratifica el pacto, se inaugura el santuario, se inviste de poder al sumo sacerdote para que ahora pueda entrar en el santuario y oficiar con su sangre el perdón de los pecados para todos aquellos arrepentidos. Por eso, si vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro explica lo que sucedió en el día de Pentecostés y el resultado de esa ministración de Cristo el día de Pentecostés. Dice así en el versículo 32: a este Jesús Dios resucitó de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Noten, porque Cristo fue exaltado, porque Cristo fue coronado, porque se sentó a la diestra de Dios, porque Él recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Él derramó el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Y entonces explica, citando la Escritura, porque David no subió a los cielos, pero David escribió: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y su ungido, su Christos, su Mesías. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y luego dice en el versículo 41, y así que los que recibieron su palabra, versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? Como 3,000 personas fueron bautizados en el día de Pentecostés. Hermanos, ese fue el derramamiento de la lluvia temprana. Pero todo el trabajo que se había hecho por 3 años y medio en el ministerio de Cristo ahora rindió fruto. Y ese fue el remanente que quedó del pueblo de Israel para formar la iglesia. Todos eran judíos. La iglesia se fundó con judíos. Los 12 apóstoles eran judíos, los 120 reunidos en el aposento alto eran judíos, y los 3,000 que se bautizaron ese día también eran judíos. Habían escuchado las palabras de Cristo, habían visto sus milagros, sus obras, creían en Él. Y ahora que escucharon el testimonio de que había resucitado, y muchos otros que también le vieron resucitado, como vimos esta mañana, porque se apareció el Señor Jesús, y los que resucitaron con Él el día de su resurrección se aparecieron en la santa ciudad y dieron testimonio de la resurrección de Cristo. Eso preparó el terreno para que 3,000 personas aceptaran la verdad de que Cristo ahora estaba a la diestra de Dios.
que se había sentado a su diestra, que Dios lo había ungido, lo había consagrado como sumo sacerdote de los bienes que se esperaban. Ahora había llegado la realidad. Ahora el santuario celestial estaba abierto y todos aquellos que arrepentidos vinieran a ese sacerdote podían recibir perdón. Por eso Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se necesitaba que Cristo estuviera en el santuario para poder oficiar. Se necesitaba que Él pudiera recibir la confesión. Y ese día fueron 3,000 los que confesaron sus pecados, y por esa sangre, ese sacrificio que había sido hecho el día de Pascua, ahora el día de Pentecostés, fueron recibidos y se añadieron a los libros del cielo, se añadieron a la iglesia y se añadieron al sacrificio de Cristo 3,000 almas. El santuario se inauguró con gloria, tremenda gloria. 3,000 fueron bautizados en ese día. El Señor Jesús tuvo mucho trabajo como sumo sacerdote ese primer día, presentando 3,000 personas ante el Padre para que fueran aceptas y escritas en los libros del cielo. Así se inició. Y ustedes saben que unos días más tarde se bautizaron, ¿cuántos más? ¿Cuántos más? 5,000 más, y seguía creciendo la palabra de Dios, y muchos eran añadidos. Aún de los sacerdotes, dice en el capítulo 4, creyeron en la fe. ¿Ustedes creen que esos sacerdotes que creyeron en la fe siguieron siendo sacerdotes en el santuario terrenal? No, tuvieron que hacer la transición del santuario terrenal al santuario celestial, a confesar sus pecados al sumo pontífice para recibir el perdón de los mismos. Ahora, ¿Cristo está dónde? Desde su ascensión. No, no está en el lugar altísimo. Al ascender al cielo, Cristo entra ¿a cuál lugar? Al lugar santo. ¿Y cuándo va a entrar al lugar santísimo? O sea, ¿cuándo habría de entrar en el lugar santísimo? Bueno, según la profecía, en 1844, de eso vamos a hablar más en detalle. Desde el año 31, el día de Pentecostés, Cristo inaugura el santuario y comienza a oficiar en él. La dispensación cristiana nos lleva hasta el año 1844, cuando Él entrará en el lugar santísimo. Ahora, escuchen esto. El Señor Jesús se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? ¿Está en el lugar santo o está en el lugar santísimo? Aquí es donde muchos se confunden, porque dicen: no, el arca del pacto representa el trono de Dios, entonces el Padre está en el lugar santísimo. Hermanos, el trono de Dios tiene ruedas. ¿Se acuerdan lo que vimos allá en Madrid el sábado? Ese tremendo templo que lo estableció Dios y no el hombre, que es gigantescamente, abismalmente grande, donde sirven millones de millones y millares de millares. Ese templo celestial es tan vasto, tan grande, que se necesita un carro con ruedas para llevar a Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Imagínense cómo será de grande ese templo que está en el cielo. Que Cristo se subió en un carro y el carro de nubes lo llevó del lugar santo al lugar santísimo.
El trono de Dios, del cual estudiamos el sábado en Madrid, que tiene ruedas y las ruedas se mueven hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro. Esas ruedas son ángeles vivientes, son ruedas gigantescas. Nosotros no nos podemos imaginar lo grande que es esto, porque Dios es un Dios muy grande. Y el trono de Dios llena el espacio del santuario. Dice que Dios estaba sentado en un trono alto y sublime. Isaías lo vio en el capítulo 6. Está la historia de cuando Isaías vio a Jehová sentado en su trono. Dice, en el año, Isaías 6:1, en el año en que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿De qué son las vestiduras de Dios? De luz. La Biblia dice que sus vestiduras son vestiduras de luz. Y dice que las faldas de Dios ondulan y llenaban el templo de luz por todas partes. El trono de Dios es alto y sublime, muy exaltado. Lo pueden leer ustedes sobre este trono también cuando baje aquí a la tierra. El trono está en el libro de Apocalipsis en el capítulo 20 y el versículo 11. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se halló ningún lugar para ellos. Ese trono, dice, un gran trono, no es un trono pequeño, es un trono gigantescamente grande. Las ruedas son altas. Ya leímos de esto en Ezequiel, en el capítulo 1, Ezequiel capítulo 1. Dice el versículo 22, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima de sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiendo hacia un lado y hacia el otro. Cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y al oír el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como rugido de una muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oyó una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono. Ahora fíjense, los ángeles están debajo, arriba había una expansión como de zafiro y arriba de la expansión está el trono. Quiere decir que los ángeles están debajo del trono. Esos ángeles son las ruedas del trono. Lo pueden leer un poquito antes. En el capítulo 1 describe a estos ángeles. Dice el versículo 13, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Ahora, ¿qué podía usar el profeta Ezequiel para describir lo que él estaba viendo? Lo comparó a carbones encendidos, lo comparó a hachones. Hachones quiere decir antorchas de fuego. Lo comparó a relámpagos que salían de los seres vivientes. Todo esto son símbolos para hacernos entender que
están iluminados, que tienen luz en torno a ellos. En aquella época no existía la luz eléctrica, ¿verdad? Él tuvo que describirlo con lo que él veía y se le parecía que estaban encendidos los seres vivientes. Por cierto, Isaías, que acabamos de leer en el capítulo 6, ahora volvemos a Ezequiel 1, pero Isaías en el capítulo 6 hasta inventó un nombre para describir a estos seres vivientes que están debajo del trono. Se inventó un nombre porque no sabía cómo describirlos. Dice, y por encima había serafines, versículo 2. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Cómo les llamó? ¿Y qué quiere decir serafines? No. La palabra serafín viene de saraf en hebreo, que quiere decir algo que se está quemando. Los ardientes, los que se están quemando, los que están prendidos con fuego. Así se les llamó a los ángeles que están debajo del trono de Dios. Las ruedas del trono, serafines, porque son como fuego ardiendo continuamente. Volvamos a Ezequiel por un momento. Ezequiel capítulo 1. Y dice en el versículo, después ya leímos el 13, que los compara a carbones encendidos, a antorchas de fuego, a relámpagos y a fuego ardiendo. Todo eso son comparación de esos seres vivientes. Versículo 14. Y los seres vivientes corrían y se volvían a semejanza de relámpago, a la velocidad del relámpago, de la luz, se mueven los seres vivientes. Mientras yo miraba a los seres vivientes, y aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes y a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. ¿Cuántas ruedas? 4 ruedas. Su apariencia y su obra eran como rueda dentro de otra rueda. Qué raro, ¿verdad? Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados. Ustedes nunca han visto una rueda así, que gire hacia allá y luego que gire hacia así, sí la hemos visto, atrás y adelante. Pero esta rueda también gira hacia la izquierda y gira hacia la derecha. Por eso es una rueda con otra rueda dentro de la rueda. Una rueda está atravesada dentro de la otra rueda. Entonces se mueven para aquí, se mueven para allá, se mueven para allá y se mueven para atrás. Dice, versículo 17, cuando andaban se movían hacia sus 4 costados y no tenían que darse vuelta para caminar o para desplazarse, para moverse. Los aros eran altos y espantosos, dice aquí. La palabra espantoso en hebreo quiere decir tremendamente gigantescos. Por eso les dije que el trono de Dios es muy, pero muy alto. Un trono alto y sublime. Las ruedas, dice aquí, los aros de las ruedas eran altos y espantosamente grandes, llenos de ojos alrededor en las 4 ruedas. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban al mismo tiempo. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban con ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. O sea que las ruedas también son vivas, porque el espíritu de seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos,
porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes parecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima de sus cabezas. Y debajo de esa plataforma, como una expansión gigantesca del color del crisólito, debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y cada uno tenía dos alas que cubrían el cuerpo, así que tenían dos alas aguantando arriba la extensión o expansión. ¿Ok? Había dos alas hacia arriba y con otras dos alas cubrían el cuerpo. Y ya leímos en Isaías que con las otras dos volaban. Sigue diciendo: y oí el sonido de sus alas cuando andaban. Eso ya lo leímos. Hacían ruido como de agua, hacían ruido como de la voz del Omnipotente, como de una muchedumbre, como un ejército cuando se movía. ¿Cuántas alas serán? 6. Cada uno. Son millones de alas, hermanos. Porque no son solamente 4 ángeles. Son millones de ángeles. Dice, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oyó una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y encima de esa expansión que ellos sostenían con sus alas, había sobre sus cabezas, yo veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que se parecía a un hombre sentado en él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella y en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, y como parece el arco iris que está en las nubes un día que llueve, así el parecer del resplandor alrededor del trono. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Así que el trono estaba rodeado por un arco iris, y dentro del trono estaba sentado la semejanza de un hombre. ¿Por qué menciono todo esto? Me he tomado bastante tiempo para que entendamos la grandeza del santuario celestial. Nosotros estamos viendo ahí unos compartimentos del santuario terrenal. No nos imaginemos que es tan estrecho y pequeño el santuario en el cielo. Daniel capítulo 7 nos describe la escena del juicio y dice, miré hasta que fueron puestos tronos. Versículo 9. Daniel 7:9. Miré hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del trono fuego ardiente. Otra vez nos encontramos con un trono de fuego y las ruedas que tiene el trono. ¿Y para qué sirven las ruedas? Para desplazarse, para moverse. Para eso tiene ruedas. Ahora, hermanos, esas ruedas están formadas por ángeles que transportan la expansión sobre la cual está el trono de Dios. Pero dice que del frente del trono, versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante del trono. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esa es la escena del juicio en el lugar santísimo. ¿Ok? Pero les estoy leyendo para mostrarles que el trono se mueve, el trono se desplaza dentro del santuario en el cielo. Pero miren qué interesante el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, uno semejante a un hijo de hombre,
que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En las nubes del cielo vino uno semejante al Hijo del Hombre. Elena de White escribe la escena en el libro Primeros Escritos diciendo que allí donde Daniel dice en las nubes del cielo se refiere a un carro nebuloso, un carro de nubes que también tiene ruedas vivas. Cristo sube al carro, el carro se desplaza dentro del lugar santo, se abre la puerta del lugar santísimo y el carro entra dentro del lugar santísimo. Cristo se baja del carro y se acerca delante del Padre. Imagínense el tamaño de ese templo en el cielo. Ahora, yo les preguntaba, porque otro de los argumentos, y todo esto que les he explicado, es porque otro de los argumentos que usan los que atacan el santuario. Y ustedes deben saber que la doctrina del santuario y la verdad del santuario es una de las doctrinas que según el espíritu de profecía iba a ser más atacada. There would be an attack on the doctrine of the sanctuary. Tenemos que entender eso, que desde el comienzo del mensaje adventista, cuando Dios levantó la verdad del santuario, ha habido tremendos ataques. No voy a entrar a darles la historia de los ataques, pero el último que atacó el santuario es un profesor de teología que por años preparó pastores en Australia primero y luego en los Estados Unidos. Su nombre fue Desmond Ford. Y ha desviado a literalmente cientos de pastores que fueron sus alumnos y otros que lo iban a escuchar, enseñándoles que no hay un santuario literal en el cielo. Y que cuando Cristo subió al cielo, entró directamente al lugar santísimo y se sentó a la diestra de Dios, porque el trono de Dios está en el lugar santísimo. Pero acabamos de ver que el trono de Dios tiene ruedas. Así que ¿por qué, si Cristo se sentó a la diestra del Padre, no pudo haber estado el trono de Dios en el lugar santo? Además, Daniel capítulo 7, cuando habla de la escena del juicio, dice, y fueron puestos tronos, y se sentó el anciano de día. Así que el trono fue colocado y Dios se sentó. No se imaginen ustedes a un Dios estático. Do you imagine an static God that doesn't move? Is he sitting on his throne all the time? Come on. ¿Se imaginan ustedes a un Dios sentado en un trono continuamente? No. Dios no está allí pegado a su trono día y noche. Ah, Dios está en su trono, dice la Biblia. Claro que está en su trono, pero también se levanta del trono, también se mueve, también se desplaza. Cuando Cristo ascendió al cielo, el día de las primicias, a presentarse ante el Padre, ¿a dónde se celebraba la fiesta de las primicias? A ver, si ustedes son buenos alumnos, me pueden responder esta pregunta, porque ya lo expliqué esta mañana. La fiesta de las primicias se celebraba en el atrio, en el lugar santo o en el lugar santísimo. En el atrio. Y el atrio está fuera del edificio. Cuando Cristo se presentó ante el Padre se levantó de su trono, más bien el trono se desplazó fuera del templo y le esperó a su Hijo para darle la bienvenida, y Dios se levantó de su trono para dar la bienvenida a su Hijo. Pero antes que pudiera abrazarlo, después de 33 años y medio que no se veían en persona, Dios se levanta de su trono para dar la bienvenida a su Hijo. Pero antes de que se envolvieran en un abrazo de padre e hijo, que no se han visto por 33 años y medio, Cristo dice: Padre, necesito escuchar de ti las palabras de que mi sacrificio ha sido acepto delante de ti. Necesito tener la seguridad de que el sacrificio fue perfecto, absoluto y completo, y que es suficiente para salvar a todo aquel que confíe en ese sacrificio.
¿Se ha cumplido los requerimientos de la ley? ¿Ha sido suficiente mi muerte? Y el Padre se levanta del trono y dice: hijo mío, fue más que suficiente. La justicia y la misericordia se han cumplido. Puedo perdonar a todos los que confíen en este sacrificio. Y el hijo quiere adelantarse a abrazar a su padre y el padre quiere echarse a los brazos de su hijo. Pero todavía hay algo más. El hijo, como ahora representante de la raza humana, le dice: un momento, padre, si esto es cierto que mi sacrificio ha sido suficiente, necesito que tú me digas si todos los que confíen en este sacrificio pueden estar donde yo estoy. ¿Podrán entrar de vuelta al reino de los cielos? Si tú has aceptado mi sacrificio, quiero que aceptes a estos que vienen conmigo. Y le presentó la gavilla el día de las primicias. Le presentó la gavilla para mecerla delante del altar en el atrio. Aquí el Padre salió de su trono, se desplazó a esperar a Cristo a la puerta del templo. Y ahí en el atrio recibió la seguridad de que su sacrificio había sido acepto y le presentó a todos los que habían resucitado con él. Y el Padre dijo: donde tú estés, ellos estarán contigo. Luego regresaron a esta tierra por 40 días. Y luego se fueron con él otra vez. Y allá en el atrio nuevamente, como ya estudiamos esta mañana, esperaron los días de la santificación del sumo sacerdote y los hijos de Aarón, que eran los que fueron con Cristo, para ser ungidos y comenzar a funcionar dentro del tabernáculo, dentro del templo de Dios. Qué privilegio entrar al templo del Todopoderoso, ¿eh? Que seres humanos de aquí, de esta tierra, hayan subido al cielo y tengan el privilegio de entrar a la morada del Todopoderoso. ¿Se imaginan? Bueno, ahora Cristo comienza a funcionar aquí. Y les decía que esto es muy importante porque los que niegan una realidad del santuario, miren lo que dice Desmond Ford. Desmond Ford dice: no hay un santuario literal en el cielo. ¿Acaso Dios va a estar metido entre 4 paredes? El santuario es simplemente un símbolo de una realidad. Y la realidad es el ministerio de Cristo. Es lo que Él hace. Pero Él no necesita un santuario con un compartimiento que se llama lugar santo y otro compartimiento que se llama lugar santísimo. ¿Para qué tiene que Dios estar pasando de un salón al otro salón? No, el santuario es el mismo cielo, la morada de Dios. Y lo que cambia en 1844, porque Desmond Ford no negó lo que pasó en 1844, solo que él le resta mucho valor, y no voy a entrar a explicar la doctrina de Desmond Ford, pero él dice: simplemente lo que pasó en 1844 es que Cristo entró en una nueva etapa de su ministerio, pero no pasó de ningún lugar santo a ningún lugar santísimo. Si todo el cielo es santísimo, ¿ustedes creen que en el cielo hay un lugar santo y otro que es más santo? No, decía Desmond Ford a sus alumnos. Todo el cielo es santísimo. Y desde que Él subió al cielo, entró al lugar santísimo. No hay una división. ¿Qué atrio? ¿Cómo va a haber atrio? ¿Acaso en el cielo tienen un altar de sacrificios? Decía Desmond Ford. ¿Para qué va a haber un altar de sacrificios en el cielo? ¿Qué van a sacrificar en ese altar? ¿Y para qué van a tener un lavacro? ¿Acaso Cristo cada vez que entra al santuario se tiene que lavar las manos y los pies para entrar? Minando la fe en un santuario real. Pero nosotros estudiamos ayer que tan ciertamente como Dios mandó a edificar un santuario en esta tierra, le dijo a Moisés: hazlo conforme al modelo que te fue mostrado. ¿Dónde? En el monte. Y nosotros leímos en Hebreos capítulo 8 que el santuario terrenal era figura de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que Dios levantó un templo en el cielo. Isaías lo vio sentado en su templo.
y sus faldas llenaban el templo. Entonces, ¿cómo dice de Montfort que no hay un templo en el cielo? Él dice, no, lo que pasa es que el cielo es el templo, pero no hay un edificio. Y para probar eso, se va a otro versículo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. Hablando de la nueva Jerusalén, dice Apocalipsis 21, en el versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas, y cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro transparente, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Decía Desmond Ford, ya ven, ¿quién les dijo a ustedes que allá en la Nueva Jerusalén hay un templo? Si el mismo Juan dice que él no vio ningún templo allá en el cielo, porque Dios es el templo y el Cordero es el templo. Y donde está Dios es el lugar santísimo. No importa donde Él esté. Suena muy atrayente, ¿verdad? El cielo es el templo. Entonces, ¿por qué Juan no vio ningún templo? Sí, Juan lo vio y ahora lo vamos a ver ahí en el libro de Apocalipsis, que él vio un templo en el cielo. Pero ¿por qué ahora describiendo la nueva Jerusalén, él no vio ningún templo en ella? Porque estaba fuera de la ciudad. Muy bien, hermano, como que usted está escuchando lo que hace del pastor Gambetta, ¿verdad? Es cierto, la ciudad no tiene templo dentro de la ciudad porque el templo no está dentro de la ciudad. There is no temple in the holy city because the temple is not in the city. It's outside of the city, on the north side of the city, on a mountain called Mount Zion. No hay templo porque dentro de la ciudad no está el templo, porque el templo está fuera de la ciudad a los lados del norte sobre un monte que se llama el monte de Sión. ¿Se acuerdan que hablamos de esto estando en Madrid el sábado pasado? Que el templo está sobre el monte de Sión. Allí está el santuario, el templo del Todopoderoso. Por eso dentro de la ciudad no hay templo. Interesante, ¿verdad? Pero cuando uno agarra un texto y lo saca de su contexto, lo usa como pretexto. Y no es trabalengua. Texto sin contexto es un pretexto. Entonces, si yo lo saco allí, pero leamos todo lo que Juan escribió, vamos a ver si él vio o no vio templo. Vamos, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis 15. Dice el versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. ¿Qué vio Juan? Un templo en el cielo, y a ese templo le llamó el tabernáculo del testimonio, y vio a los ángeles que salían del templo. Y luego dice en el versículo 7, en el 6 dice, del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Y en el 7 dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces es un templo real en el cual uno entra y sale. Los ángeles salen del templo. Nadie puede entrar al templo porque está lleno de humo por la gloria de la presencia de Dios. ¿Cuándo se llenaba el templo de humo? El día de expiación. Pero eso lo vamos a ver mañana y pasado mañana cuando entremos al lugar santísimo, ¿ok? Pero estamos viendo que sí hay un templo en el cielo. Veamos otro ejemplo, Apocalipsis capítulo 11. Todo lo
los versículos. Les podría leer a lo largo de toda la Biblia del templo que está en el cielo, pero me quedé nomás en Apocalipsis para mostrarles que el mismo Juan que dijo que no vio templo, sí vio templo en el cielo, nomás que no lo vio dentro de la ciudad. La Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice, por eso tenemos que estudiar todo lo que Dios ha revelado y no nomás una parte. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Dónde está el templo de Dios? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Oh, quiere decir que dentro del templo también hay un arca del pacto. ¿Qué lugar está el arca del pacto? Ah, eso que se abrió ahí. Y eso no lo estamos viendo hoy, ¿verdad? Porque lo vamos a ver mañana y pasado, el lugar santísimo. Pero aquí donde Juan dice que vio que se abría el templo en el cielo, y él alcanzó a ver el arca del pacto dentro del templo, él vio que se abría el lugar santísimo. Y eso es cuando comenzó el juicio de los muertos. Lean el contexto. Dice el versículo 18, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. The time to judge the dead, that's when the temple was opened in heaven. And you could see the Ark of the Covenant. That is the most holy place. El lugar santísimo se abrió cuando llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Pero me estoy adelantando, ese es el tema del lugar santísimo. Pero les estoy mostrando que si hay un templo en el cielo. Es más, el templo que está en el cielo tiene altar de sacrificio, tiene lavacro, tiene candelabro de 7 brazos, tiene altar de incienso, tiene mesa de los panes de la proposición y tiene el arca del pacto. Acabamos de ver el arca del pacto en el lugar santísimo. Veamos algunos de los otros elementos en el templo. Veamos, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Dice el versículo 12. Esto es cuando Jesús se le aparece a Juan en la isla de Patmos. Por cierto, escuchamos ayer que el pastor Rosenthal decía que él fue con su madre a la isla de Patmos. ¿A cuánto les gustaría que organicemos un viaje a conocer la isla de Patmos? Sería bonito, ¿verdad? Ir a conocer allí, qué bonito. Y las 7 iglesias que están en Asia. Podríamos ver las 7 iglesias y también Patmos. Leamos ahí en Apocalipsis 1:12, cuando Jesús se le aparece a Juan, dice: y yo me di vuelta para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y ahí describe a Cristo. Pregunto, ¿dónde estaba Jesús cuando Juan lo vio? ¿Dónde estaba? Claro, dice que él estaba caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora, hermanos, ¿dónde están los 7 candeleros de oro? ¿Están en el atrio? ¿Están en el lugar santísimo? No, están en el lugar santo. Cuando Juan lo vio en el año 96 de la era cristiana, vio a Jesús en el lugar santo porque estaba donde estaban los 7 candeleros de oro. No hay duda alguna. ¿Ok? Veamos otro ejemplo, para que vean que también el trono está en el lugar santo durante esta dispensación, desde el año 31 hasta el año 1844, también el trono de Dios está en el lugar santo. Qué interesante. Leámoslo en Apocalipsis, capítulo 4, y dice, versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los
las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué había? 7 lámparas de fuego. Ese es el candelabro de 7 brazos, está delante del trono. Ahora, ¿saben cómo? Ya hemos visto que está el arca del pacto. Ya hemos visto que está el candelabro con los 7 brazos. Veamos ahora el altar del incienso. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 y 3. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró delante del altar. ¿Cuál altar? Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que en el cielo hay un altar de oro. ¿Dónde está el altar de oro donde se ofrece el incienso? En el lugar santo está el altar de oro. Por lo tanto, hay un templo en el cielo que tiene un candelabro con 7 brazos, tiene un altar de oro. Interesante. Ya vimos que en el arca del pacto está en el lugar santísimo. Podría, y no quiero detenerme allí porque quiero hablar ahora del lugar santísimo, pero podría mostrarles de cada uno de los elementos. El más discutido de todos es el altar de sacrificio. Porque los que no creen en un santuario literal en el cielo dicen, ¿y para qué habría de tener Dios un altar de sacrificio en el cielo? ¿Para qué? Si el sacrificio de Cristo se completó en la tierra, si el atrio representa la obra de Cristo aquí en la tierra, entonces ¿para qué va a haber en el cielo un santuario con un altar de bronce, que es el altar del sacrificio, si ya eso pasó? Puede ser que haya, dicen, un lugar santo y un lugar santísimo, pero un atrio en el cielo. ¿Acaso se ofrecen animales allá en el cielo? ¿Para qué es un altar de sacrificio en el cielo? En primer lugar, porque el santuario terrenal era una copia del santuario celestial. Y si el santuario terrenal tenía un altar de bronce, en el cielo también debe haber un altar. Pero vamos a verlo, a ver si lo encontramos en el libro de Apocalipsis. ¿Alguno de ustedes se imagina dónde está el altar del atrio? ¿Dónde está? Si son buenos alumnos, el sábado en Madrid les expliqué esto. Si tienen buena memoria, recordarán. A ver, ¿dónde? A ver, Apocalipsis 12, el altar. No se menciona en el capítulo 12 ningún altar. En el 6 sí. En el capítulo 6 sí. Ajá, muy bien, 6:9, exacto. Dice, cuando se abrió el 5.º sello, vi debajo del altar. ¿Cuál altar es este? No es el altar del incienso, porque miren lo que hay debajo del altar. Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué es lo que está clamando debajo del altar? ¿Pero qué es lo que clama? ¿Se acuerdan que el sermón del sábado pasado por la tarde allá en Madrid fue la voz de la sangre? Si alguno de ustedes no estuvo, solicítelo, lo tenemos disponible, tremendo sermón, la voz de la sangre. Y ahí explico que la sangre es la vida, el nefesh, el alma. Esas almas no son almas, espíritus desencarnados, no son fantasmas que están pululando allá en el cielo y pidiendo que se haga justicia. Es la sangre debajo del altar que clama, como clamó la sangre de Abel, pidiendo que se haga justicia. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí
desde la tierra. Ese altar que está en el cielo, hermanos, no es para ofrecer sacrificios de animales. Es el altar donde Dios guarda el registro de todos los mártires. Debajo del altar está guardado el registro de los mártires que derramaron la sangre por Cristo Jesús. Esa es la función del altar de bronce en el cielo. Guarda, y recuerden que el templo es bien grande. El de la tierra era una maqueta en miniatura. Era una cosita pequeñita comparado al templo que está en el cielo. El altar que está en el cielo es gigantesco y ahí se guardan los registros de todos los que derramaron la sangre por Cristo Jesús. Y esa sangre clama que se haga justicia. Ahí está el altar. Ahora, ¿lo quieren ver otra vez en el libro de Apocalipsis? Vayan a Apocalipsis capítulo 16. Dice en el versículo 3, en las plagas, y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los mártires, tú les das a beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ese altar no es el altar del incienso, ese es el altar del sacrificio, el altar de bronce. ¿Y por qué el ángel del altar dice: tus juicios son verdaderos? Porque la sangre de los mártires clamaba que se hiciera justicia. Y cuando Dios les da a beber sangre, el ángel dice: ahora sí, Señor, se cumplió la justicia. Ellos derramaron la sangre de los santos y los mártires, tú les das a beber sangre, pues se la merecen. Ahí tienen el altar de bronce. También el lavacro está en el cielo. Y usted dice: ¿y para qué es el lavacro en el cielo? Ah, ese es otro tema muy bonito. El lavacro, en idioma hebreo, en el libro de Éxodo, se le llama el mayem. El lavacro se dice mayem en hebreo y quiere decir mar. La palabra mayem quiere decir aguas o mar. El mar de bronce, no sé si lo leyeron en el libro de Éxodo, se le llama al lavacro se le llama el mar de bronce, porque en el cielo es tan grande que es el mar de cristal que está frente al trono. Ese es el lavacro que está en el cielo y nosotros nos vamos a parar arriba del lavacro. Bueno, ese es otro tema que no tengo tiempo de explicar, pero es precioso, ¿ok? Seguimos. Dentro del lugar santo entonces está el candelabro de oro, está el altar del incienso y está la mesa de los panes. Ahora, ¿qué representan estas cosas? Cuando Cristo ascendió al cielo, Cristo fue coronado como rey. Y yo les pregunté, yo quiero que ustedes como buenos alumnos me respondan. Cristo, lo hablamos esta mañana, fue ungido para 3 oficios. ¿Cuáles eran los 3 oficios para los cuales fue ungido Cristo en el cielo? Sumo sacerdote, rey y profeta. Los que eran ungidos con aceite eran solamente los reyes, los profetas y el sumo sacerdote. Cristo fue ungido para el triple oficio de rey, sumo sacerdote y profeta, representado por los 3 elementos del lugar santo donde él oficia. ¿Cuál de estos 3 mobiliarios representa al sacerdote? Claro, por supuesto, los sacerdotes eran los que ponían los panes de la proposición. Los sacerdotes eran los que atisbaban las lámparas del candelabro. Los sacerdotes eran los que presentaban el incienso de la intercesión. Pero uno de esos 3 representa el oficio del sacerdocio. ¿Cuál de esos 3 elementos representa el oficio del sacerdocio? El altar de oro donde se ofrece el incienso.
Es lo más importante del servicio del lugar santo, el ofrecer el incienso. ¿Se acuerdan que Zacarías estaba ofreciendo el incienso cuando se le apareció el ángel Gabriel a la mano derecha del altar, cuando le anunció el nacimiento de Juan el Bautista? El momento del incienso era el momento más sagrado de todo el culto, dice Elena de White. Y hoy vamos a hablar de eso, porque eso tiene que ver con nuestra santificación. El sacerdote, el oficio del sacerdocio está representado por la intercesión, porque los sacerdotes están hechos para interceder. Recuerden que también sobre el altar de oro, en los cuernos, se mojaba con la sangre que traía el sacerdote del altar de bronce de afuera, y tenía que tocar los 4 cuernos del altar con sangre, y tenía que esparcir 7 veces la sangre sobre el altar de oro que estaba frente al velo. Esa es la intercesión. Esa es la obra de Cristo en el perdón de los pecados. Y el incienso tiene que ver con la intercesión y la respuesta a nuestras oraciones. Y ahora vamos a hablar de los distintos tipos de oraciones que se ofrecen sobre el altar. ¿Ok? Porque sabemos muy poco de lo que es orar nosotros. Ya vamos a hablar de eso. ¿Ok? Así que el oficio de Cristo como sacerdote está representado en el altar. Ahora, es un triple oficio. Es rey y es profeta. A ver, ¿cuál de los otros 2 utensilios o mobiliarios del lugar santo representarían el oficio de Cristo como rey? A ver. Estamos fríos, dice la hermana. El candelabro, ¿por qué? El candelabro representa el Espíritu Santo. No, el incienso es la intercesión de Cristo, es el altar, es el oficio sacerdotal de Cristo. ¿Cuál representa el oficio de profeta y cuál representa el oficio de rey? Todavía estamos en el altar del sacrificio. Representa el sacerdocio de Cristo. La mesa de los panes de la proposición tenía una cornisa de oro a su alrededor que se llama la corona de la mesa, la diadema. Y si ustedes leen en el libro, no tengo el tiempo de entrar en los detalles, pero tenía una corona alrededor. El candelabro de oro tenía granadas y una flor de almendro y corona arriba donde se prendía la mecha. Hay coronas en los 2, así que por la corona no me pueden sacar cuál de los 2 es. El oficio del profeta es hablar de parte de Dios y habla inspirado por el Espíritu Santo. Ahí les estoy dando la clave. La responsabilidad del rey es proveer para el cuidado del pueblo, que tengan alimento, que tengan protección. Por lo tanto, la mesa de los panes representa el reinado de Cristo, que alimenta a su pueblo a su tiempo. El título como rey es Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Y en la parábola que Cristo contó, él dice: ¿quién es aquel Señor que da alimento a su tiempo, a su casa? El título Señor tiene que ver con el señorío de Cristo. Mientras que el candelabro, donde está el aceite que está continuamente quemando, representa la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, dijo Cristo, no habla por sí solo.
¿Qué es lo que habla el Espíritu Santo cuando Él inspira a los profetas? ¿Qué nos dice Primera de Pedro capítulo 1 y versículo, Segunda de Pedro 1, 21? ¿Qué nos dice? Que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. The office of Christ represented by the golden altar is the office of high priest. But there's three offices that Christ received. The office of prophet is represented by the Holy Spirit in the candles. Okay? And the office of king is represented by the bread, the table of the showbread. Okay? Les expliqué en inglés para los que no entienden. Fíjense bien, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, cuando Dios manda a su Espíritu Santo para inspirar a los profetas, ¿de quién toma el Espíritu Santo? ¿De quién? Vamos a leerlo. San Juan, capítulo 16, versículo 13. Vamos a leer el 12 también. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es enviado por Cristo. The Holy Spirit is sent by Christ. It does not speak on its own. It speaks what the Lord gives them to speak. El Espíritu Santo habla lo que Cristo le da para hablar. Glorifica a Cristo. Recibe lo que Cristo le da y nos lo da a nosotros. Por lo tanto, la obra de Cristo como profeta, inspirando a los profetas, está representada por el candelabro de 7 brazos. El ministerio de Cristo en el cielo no solamente es interceder por nosotros, también es guiarnos. El candelabro alumbra, el Espíritu Santo alumbra. ¿Para qué sirve una luz? Para guiarnos en el camino. Que el Espíritu Santo no es nuestro guía, no es el que nos guía por el camino escabroso de esta vida, no es el que nos consuela, no es el que nos indica lo que debemos hacer. Esa es la obra de Cristo manifestada a través de la omnipresencia del Espíritu Santo. Desde el santuario nos manda todo lo que necesitamos saber. Todos los profetas, incluso Elena de White, recibió de Cristo la revelación. ¿Qué no lo dice Juan? La revelación que Dios le dio a Cristo. Podamos leerlo en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1. Apocalipsis 1:1 dice así. Miren cuál es la línea de comando, de dónde viene el mensaje y cómo se recibe. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que la revelación viene del Padre, el Hijo lo toma porque todo lo del Padre es de él también, y se lo da al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se lo da al profeta, y el profeta entonces lo revela al pueblo. Esa es la línea de comando, del Padre al Hijo, del Hijo al Espíritu Santo, del Espíritu Santo al profeta y del profeta al pueblo. Alabado sea Cristo nuestro profeta. Por Él recibimos, por Él somos guiados, por Él somos iluminados para comprender la verdad. Si no fuera por el oficio de Cristo como profeta, no comprenderíamos todos estos tesoros de verdad que Él nos ha revelado. Y por supuesto, la mesa representa la obra de Cristo como Rey.
Y cuando nosotros comemos de ese pan vivo que descendió del cielo, estamos participando de su mesa, le estamos reconociendo como nuestro soberano, participamos de él, participamos como súbditos de su reino. Y Cristo habló que se van a sentar a la mesa a comer aquellos que reinen con él. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo, y nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte a ti, qué recibiremos? Y él les dijo que os sentéis a la mesa a comer conmigo en mi reino. ¿Se acuerdan en la Santa Cena? Que los discípulos decían, ay, pero ¿y quién se va a sentar a la derecha y quién se va a sentar a la izquierda? Porque estaban pensando en un reino terrenal. Los que se sientan con el rey a la mesa son los que participan del reinado, los que participan del gobierno. Por lo tanto, todos aquellos que comamos de la mesa del Señor somos partícipes de su reino de gracia y eventualmente participaremos de su reino de gloria. El triple oficio de Cristo. Ahora voy a algo más práctico todavía. Esto es precioso porque habla de Cristo. Pero ¿cómo Cristo nos santifica al entrar al lugar santo? Los mismos tres elementos, hermanos. Miren. En el altar de sacrificio está la sangre para limpiarnos, pero Cristo derramó su sangre una sola vez para siempre. Ahora la presenta ante el Padre. Por eso el sacerdote llevaba la sangre y la rociaba sobre el altar. Es oficio del sacerdocio. Vamos a ver qué fue lo que Dios le encargó a los sacerdotes que debían hacer, porque eso es lo que hace Cristo por nosotros. Para entender la obra de Cristo tenemos que entender la obra de los sacerdotes que hacían aquí en esta tierra. Y para eso vamos allá donde fueron ungidos los sacerdotes, a Números capítulo 8. Números capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. También Jehová habló a Moisés diciendo: toma los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Y así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación. Y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Lavarán sus vestidos, serán purificados. Y luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite. Tomarás otro novillo para expiación y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerán los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. ¿Quiénes ordenaban a los levitas para el ministerio? El pueblo. Hermanos, los levitas eran ordenados por imposición de manos por el pueblo, no por Moisés ni Aarón. Ahí es donde la tenemos mal nosotros. Porque creemos que los únicos que pueden ordenar son los pastores ordenados. Pero cuando el pueblo escoge a un levita, le colocan las manos sobre él, la congregación, y lo consagran para Jehová. Por eso la consagración de un pastor ordenado sobre otro no lo encontramos como ejemplo en la Biblia. Cuando Pablo fue ordenado, dice que todos colocaron las manos sobre él y lo apartaron para el ministerio. No voy a entrar a explicar eso ahora porque es bastante profundo. Pero aquí dice que la congregación colocará sus manos sobre los levitas y así serán apartados para el ministerio de Jehová. El ministerio es por ordenación o imposición de manos. Versículo 2, y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás uno por expiación, el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas.
El novillo de la expiación es para el pecado. El novillo del holocausto es para la consagración. Recuerden que la palabra holocausto quiere decir consagración. No solamente tenían que ser limpiados y purificados, pero tenían que ser consagrados los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados, los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Desde el día en que yo herí todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Ahora, esto también debiera explicarse. No es mi propósito en esta hora entrar en lo que es el sacerdocio y lo que son los levitas. Solamente les digo esto. El plan original de Dios era que cada primogénito fuera sacerdote de su hogar. Pero en lugar de los primogénitos, Dios tomó a los levitas y utilizó la tribu de Leví para el sacerdocio. Y ahí claramente lo dice, en lugar de los primogénitos, que eran los que habrían de ser los sacerdotes, el Señor dijo, he consagrado a los levitas en lugar de ellos para que ministren en el santuario de Jehová. ¿Y para qué? Versículo 19. Yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel. Los levitas ejercen el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. El trabajo de los levitas era reconciliar al pueblo, ministrar en el santuario para que el pueblo pudiese acercarse al santuario y no fueran destruidos ni hubiera plaga sobre ellos. Los levitas tienen que ver con la educación religiosa, tienen que ver con el servicio del santuario para reconciliar al pueblo con Dios y tienen que ver con la sanidad del pueblo para que no se enfermen. Tienen que enseñar la salud. Y ahí están las instrucciones que no las vamos a leer. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto, hermanos? Los levitas, los sacerdotes, ministraban en torno al altar. Cristo en el santuario celestial ofrece su sangre frente al trono. Y con esa sangre nos limpia, pero también ofrece el incienso. ¿Qué es el incienso? Muy bien, ya lo hemos estudiado esta mañana, que el incienso representa las oraciones de los santos. Los medios que Dios tiene para santificarnos son, número uno, a través del perdón de los pecados somos limpiados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero no se queda allí. El Señor también no solo nos justifica, sino también nos santifica. Y aquí es donde la mayoría de los demás paran. Jesucristo murió por mí, la cruz del Calvario lo hizo todo. Su sangre me limpia de todo pecado y hasta ahí llegan. Pero se olvidan que también la obra del Señor es santificarnos. Les voy a dar un ejemplo para que lo entendamos. El Señor Jesús nos salva por su sangre. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. Más o menos. No, Jesús no nos salva por su sangre. No. No somos salvos por la sangre de Cristo. ¿Quién les dijo a ustedes que somos salvos por la sangre de Cristo? La sangre reconcilia, pero la expiación salva.
Ojo, vamos a leerlo, Romanos. Es que tomamos las cosas muy livianamente y no estudiamos a fondo. Miren lo que dice en Romanos en el capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cómo? ¿Ser justificado no es estar salvo? Leo otra vez. To be justified, does it mean to be saved? Well, it says here, we have been justified in his blood, but we shall be saved from the wrath. So there's still something to be saved after you're justified. What is it? ¿Qué es lo que tiene que ser salvo de la ira? Ya estamos justificados, pero seremos salvos. Sigan leyendo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su ¿qué? Por su vida. Cristo no se quedó muerto. La muerte nos reconcilió con Dios, pero su vida y su intercesión en el santuario es la que nos salva. Si el sacrificio, la sangre se hubiera quedado en el altar y no hubiera sido llevada dentro del santuario, no habría salvación. La salvación se efectúa en el santuario. ¿Cuándo? Cuando yo le confieso mis pecados al Señor, Él intercede por mí y su vida, su intercesión es la que me salva. Usted puede decir, es pura semántica, pastor, es lo mismo. Al fin y al cabo, somos salvos por Cristo. Sí. Pero Cristo tuvo que resucitar para podernos salvar. Tenía que ministrar en el santuario como sacerdote para efectuar nuestra salvación. La salvación no se consuma en la cruz del Calvario, la salvación se consuma en el santuario. Ahí es donde nosotros diferimos de todas las demás iglesias. Todos los evangélicos y todos los demás, católicos, evangélicos, protestantes, dicen la salvación se logró en la cruz del Calvario. Mi amigo, mi amiga, el sacrificio expiatorio se hizo en la cruz del Calvario. Pero la salvación se realiza en el santuario. Por la vida de Cristo somos salvos, no por su muerte. Su muerte nos reconcilia, su vida nos salva. Porque si solamente él hubiera muerto, entonces si eso nos salvara, todos seríamos salvos. Todos seríamos salvos. Pero ¿cuándo somos salvos? Cuando aceptamos el sacrificio, cuando le pedimos perdón, cuando confesamos nuestra falta y Cristo nos presenta delante del Padre, presenta su sangre y nos limpia de pecado, esparce su sangre en el altar y así somos salvos por la expiación de Cristo en el santuario celestial. Pastor, hay una cita en el Deseo de toda la gente, página 274, que dice: la necesidad de los hombres que tienen de su sangre purificadora y de su justicia. Así es, así es. Porque en el mensaje selecto, tomo 1, página 430, dice que la justicia es obediencia. Entonces, Amén. Cristo cumplió sobre los requerimientos de la ley de Dios. Fue obediente. Así es. Y por su obediencia pagó la deuda de nuestro pecado. A través de su muerte, Dios nos puede perdonar, nos puede justificar, pero para poder ser salvos, tenemos que entrar al lugar santo y ahí es donde recibimos la salvación. Y les dije que les iba a dar un ejemplo para que lo entendamos. Miren, un barco se está hundiendo en el mar. Está perdido, no tiene escapatoria. El barco está averiado, se está haciendo agua y rápidamente se está negando y se va a pique. Está en el medio del mar, no tiene manera de salvarse. Ese barco somos tú y somos yo. Y soy yo. ¿Ok? Todos nosotros estamos perdidos y por nosotros mismos no nos podemos salvar. Estamos en medio del mar de esta vida. El pecado entra a torrentes en nosotros y nos anega y nos lleva al fondo del mar. Nos vamos a perder y a menos que venga alguien a rescatarnos, estamos totalmente perdidos y no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Ahora, el Señor manda un Salvador. Imaginémonos ahora el barco, que viene un barco mucho más grande.
Y ese barco mucho más grande llega hasta donde está aquel barquito que se está hundiendo en el mar. Y ese barco gigantesco se ata al barquito más pequeño y ahora flota con el barco grande. Y el barco grande lo va guiando en medio del mar tempestuoso hasta llevarlo a puerto seguro. El barco fue salvado, no se hundió, está salvo y seguro en el puerto. ¿Ahí terminó? Exactamente. El barco está averiado y necesita ser arreglado. Y para que el barco se arregle, se necesita hacer un trabajo en él para que pueda seguir navegando. Aunque está salvo, todavía está con problemas. Así somos tú y yo cuando el Señor Jesús nos perdona. Él nos salva por la intercesión en el cielo. Al ofrecer su sangre somos salvos, pero todavía estamos averiados. El pecado ha hecho daño en nuestra vida. Estamos llenos de rencor, estamos llenos de debilidades, estamos llenos de problemas, traemos un peso encima, estamos dañados, somos mercadería dañada. Aunque estamos a salvo porque hemos aceptado a Cristo, el Señor tiene que arreglar el barco, y esa es la obra de la santificación. La justificación nos salva, la santificación nos prepara para vivir con Cristo en el reino celestial. Por eso es tan importante entrar al santuario en el lugar santo, porque en el lugar santo el Señor nos santifica. Y hay 3 elementos de nuestra santificación, y con esto voy a terminar. Elemento número 1, el altar. El altar del incienso, donde se ofrecen las oraciones. Ahora, tengo que hablar un poquito de las oraciones, y rapidito lo voy a hacer, porque el tiempo ha transcurrido. Quizás mañana, o si me toca creo que me toca un devocional, porque la segunda semana solamente vamos a tener reunión por la noche para las conferencias. Durante el día, pues vamos a hacer distintas actividades, pero ya no tendremos culto todos los días como ahora. El congreso termina el sábado. El sábado por la noche comienza la campaña, y la segunda semana solo va a haber reuniones por la noche, pero vamos a tener un devocional por la mañana. Cada mañana seguiremos con el devocional, luego desayunaremos y tendremos el resto del día para otras actividades. En ese devocional les prometo que les voy a hablar de la oración, algo precioso. Solamente les quiero decir esto. En la oración, la mayoría de nosotros venimos a orar nomás para pedirle a Dios lo que necesitamos. Y esto es lo más horrible que podemos hacer en la oración. Es lícito, claro. Jesús dijo, pedid y se os dará. Pero ¿se imaginan una persona que solamente te pide y te pide y te pide y te pide? ¿Le gustará a Dios que lo único que hagamos con Él es pedirle? ¿Para qué es la oración? La oración en su esencia, en su sentido más amplio y más perfecto, en su más alto ejercicio, la oración es comunión. La oración es comunión con Dios. Y hay muchas personas que solo se acercan a Dios para pedirle. Y creen que lo único que es orar es pedirle. Señor esto y Señor aquello, como que nosotros somos los que le damos las órdenes a Dios. Señor, voy a salir, cuídame. Y el cuidador nos cuida. Señor, cuida mi casa, que no se metan los ladrones, y cuida a mi perrito también. Y Señor, cuídame que voy a manejar en el carro, y cuida a mis hijos que quedan en la casa, y protégeme de todo peligro, y llévame con bien, y que pueda lograr lo que voy a hacer, y que salga bien en la entrevista, y que me vaya bien en el trabajo, y dale, y dale, y dale, y dale. Y el Señor es nuestro siervo para hacer todo lo que nosotros le estamos pidiendo a Él. ¿Qué clase de relación es esa con nuestro Dios? Es cierto que Él es un Padre amante y se deleita en que le pidamos, pero si tu vida de oración es solo pedir y pedir y pedir, oh my mind, what kind of a relationship is that? Ask, 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 ask. Did you know that prayer is relationship? Is communion? ¿Acaso entendemos lo que son los distintos tipos de oración?
De eso voy a hablar. Hay 5 tipos distintos de oración mencionados en la Biblia. El menos importante es la oración de petición. Y es la única que la mayoría de los cristianos hacemos. Estamos al nivel de los niños. El niño lo único que sabe hacer es pedir. Nunca hemos crecido. Somos bebés espirituales. Y si tu oración es pedirle y pedirle y pedirle a Dios, eres un bebé espiritual. Hay otros niveles de oración. Hay oración de alabanza. Hay oración de consagración. Bueno, no me voy a adelantar. Les voy a dar todo un sermón sobre lo que es la oración que está en el santuario. Y todo esto sucede aquí en el altar. ¿Por qué es que en el altar se ofrece incienso que llega agradable a Dios? ¿Ustedes creen que a Dios le llega lo agradable el puro mandarle a Dios? Y creemos que cuanto más le pedimos, más lo convencemos. Y creemos que la oración es para cambiar el pensamiento de Dios. No le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Le decimos, Señor, haz esto y esto y esto y esto y aquello. Cuando nuestra oración debiera ser, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero lo peor de todo es que cuando terminamos la oración de petición decimos en el nombre de Jesús, amén, y nos paramos de la oración. Un monólogo. No esperamos que Dios nos conteste ni nos hable. ¡Qué barbaridad! Más importante que la oración donde yo hablo es donde Dios me habla, porque la oración es una conversación con Dios. Y nomás voy a hablar yo. Es como que estoy hablando por teléfono y ustedes saben esas personas que hablan y hablan y tú quieres meter una palabrita y ni te dejan meter una palabrita. Y cuando terminan de decir, ¡pa!, te cortaron. Así somos nosotros cuando le oramos a Dios. Déjenme que les hable de la oración en uno de estos devocionales para que entendamos lo que significa crecer. Todo eso está en el santuario, aquí, en el altar de sacrificio. El Espíritu Santo es quien nos guía y la obra de Cristo es iluminarnos. ¿Por qué tiene 7 candelabros? ¿Por qué tiene 7 brazos el candelabro? ¿Por qué 7? No me digan que porque el número perfecto es 7. ¿Qué son los 7 brazos de los 7 candelabros? Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a ver ahora la obra de Cristo a través del Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones para santificarnos. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. 7 espíritus que están delante del trono. Comparen eso con Apocalipsis capítulo 4 y versículo 6. Y delante del trono capítulo 5. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, ¿Dios tiene un espíritu o tiene 7? Does God have one spirit or does he have 7 spirits? It says here that the 7 candlesticks are the 7 spirits of God. What are they? ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? ¿Su carácter? ¿Alguno de ustedes me puede nombrar los 7 espíritus de Dios? Hermanos, estamos en pañales. Si ni sabemos los 7 espíritus de Dios y están mencionados en la Biblia. Yes? You got it, my brother. El hermano sí se lo sabe, los 7 espíritus de Dios. Búsquenlos. En Isaías, what was the text? Yes, Isaiah chapter 11. Ahí van a encontrar los 7 espíritus de Dios en Isaías capítulo 11. Dice el versículo 1, está hablando del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ese es el retoño. 11, 1 y 2.
El reinado justo del Mesías se llama este capítulo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus de Dios mencionados. Esta es la obra del Espíritu Santo trabajando en tu vida para santificarte. Te tiene que iluminar, te tiene que aconsejar, te tiene que dar inteligencia, te tiene que dar poder para vencer, te tiene que dar conocimiento y te tiene que dar temor de Jehová, porque es el espíritu de vida de Jehová. Son 7 espíritus. Ojalá yo tuviera tiempo de hablarle de cada uno de esos 7 espíritus. Eso es lo que Cristo hace desde el santuario, cuando nosotros entramos en comunión con Él. Nos da su espíritu para aconsejarnos, para que no metamos la pata. Por eso andamos todo el tiempo metiendo la pata, porque no tenemos espíritu de consejo, no tenemos espíritu de sabiduría, no tenemos espíritu de inteligencia. Hay algunos cristianos que son tan brutos, con el perdón de la palabra, que están todo el tiempo tropezando porque no tienen el espíritu de inteligencia que viene de Jehová. Tampoco tienen espíritu de poder y nunca pasan de aquí. Miren, se quedan en el atrio. Piden perdón por los pecados y mañana van y le piden perdón por el mismo pecado otra vez a Dios, porque volvieron a caer. Y pasado mañana, ay Señor, y ya casi me olvidaba, te pido perdón porque ya hice lo mismo que te había pedido perdón ayer. Y todos los días están pidiendo perdón por los mismos pecados. ¿Dónde está el espíritu de poder? Nunca entraron al lugar santo, no están santificados. Ay, cómo me gustaría a mí hablar sobre el candelabro y los 7 espíritus de Dios. Tendría que tengo una serie completa de los 7 espíritus de Dios. Esa es la que usted está pidiendo hace muchos años y que no le llega, hermana. Los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Esa es la serie, hermano. La tengo que volver a grabar porque se arruinaron. Pero la tengo preparada para volverla a dar. Esto es algo precioso, cómo el Espíritu Santo nos va moldeando para reflejar en nosotros la luz que es Cristo. Y ese carácter tiene que brillar en nosotros a través del Espíritu Santo morando en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu de Cristo está representado en el candelabro, los 7 espíritus. Y noten que estos 7 espíritus están sobre Cristo. Reposará sobre Él los 7 espíritus. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y ese es el árbol de la vida, hermanos. Oh, ojalá yo tuviera tiempo de hablarles de lo que es el temor de Jehová. Porque el temor de Jehová, hermanos, el temor de Jehová es el árbol de la vida. Es la vida eterna. Bueno, vamos a lo otro que está en el lugar santo. ¿Cómo nos nutre el Señor? ¿Cómo nos santifica? Nos santifica a través de la comunión con Él por la oración. Pero si tú te quedas en la oración de petición, nunca vas a saber las profundidades del cariño del Señor, de la comunión con Él. Si solamente oras y no escuchas cuando Dios te habla, nunca vas a entender cómo Él quiere responder a tu oración y hablarte a ti. No podemos seguir teniendo un monólogo con el Señor. ¿Qué es eso de que decimos amén y nos paramos? ¿Y si el Señor quiere hablar? No tenemos tiempo. No le damos tiempo para que Él hable. En el silencio es donde Dios habla. La meditación es más importante que el que yo hable. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es más importante lo que yo le digo a Dios o lo que Dios me dice a mí?
Ah, pero resulta que tenemos que informarle de todo a Dios como no supiera. Ay, Señor, y no se te olvide tal cosa, como que a Él se le olvidaran las cosas. Y le repetimos, y creemos que porque le repetimos como el juez injusto y la viuda, y decimos, ahí está la parábola de Cristo. ¿Acaso Dios es el juez injusto? Lean otra vez la parábola. Lo tenemos todo mal, hermanos. Pensamos que Dios es un juez injusto. ¡Qué blasfemia contra Dios! Eso no se refiere a Dios, el juez injusto. Pero agarramos la parábola de la viuda que le pedía al juez hasta que finalmente por cansancio logró que le diera, y pensamos que nosotros tenemos que cansar a Dios para que nos dé. Y le seguimos pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. No me dejen entrar a hablar en esto porque ahí sí me pongo malo. Vamos a hablar de la oración, vamos a hablar de la oración. Una de estas mañanas le voy a dedicar el culto matutino a hablar de la profundidad de la oración y lo que esto significa. ¿Ok? Pero lo otro que tenemos aquí es la mesa. ¿Y qué representa el pan? Hermanos, todo esto representa a Cristo. El altar representa el sacrificio de Cristo. El lavacro, el agua representa el agua de Cristo que nos lava. El candelabro representa a Cristo como nuestro profeta. El altar del incienso representa a Cristo como nuestro sacerdote. Todo esto representa a Cristo, y obviamente el pan también representa a Cristo. Pero me refiero ahora a qué es el pan que nos nutre. Así es. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hallé tus palabras y las comí, dice el profeta. Lo que tenemos que comer, el Señor Jesús dijo, el que no come la carne del Hijo de Dios no tiene vida en sí. Y los judíos dijeron, está loco este, ¿cómo vamos a comer su carne? ¿Y qué respondió el Señor Jesús? Léanlo. San Juan en el capítulo 6. San Juan en el capítulo 6. Todo ese capítulo es el capítulo del sermón de Jesús como el pan de vida. Todo este capítulo habla del pan. Y Él les dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto. San Juan 6:31. Como les está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos de ese pan siempre. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y no voy a leer todo el sermón. Versículo 51, después léanlo esta noche antes de dormirse. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este es el pan, versículo 58, que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga en Capernaum. Y al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede aceptar? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que, hermanos, ese pan que tenemos que comer son las palabras que Jesús nos ha hablado. Su palabra es ese pan. Y hermanos, eso es un asunto diario. No podemos comer hoy
por mañana. Por eso les dije ayer, antes de irnos, que el que no venía a comer el pan espiritual, que no vaya a comer el pan físico. Porque más importante que el pan físico del desayuno es el pan espiritual por la mañana. Pero corremos a llenarnos el estómago y nos olvidamos que más importante que eso, lo que da vida, los padres de ustedes comieron el maná y se murieron. ¿Eso quieren ustedes? ¿Seguir comiendo el pan material y morirse? El que come este pan vive eternamente, dice el Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso tenemos que alimentarnos de esa palabra todos los días. Es el medio de santificación que Dios tiene. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pues con razón que vivimos pecando todo el tiempo. Si no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Si no tenemos tiempo para orar. Para pedir sí, pero para orar no. Para escuchar a Dios hablándonos a nosotros. ¿Y cómo nos habla Dios? Por su palabra, por el Espíritu Santo, en la meditación a nuestra conciencia. Pero no tenemos tiempo para meditar, no tenemos tiempo para estudiar su palabra. Y queremos entonces tener poder para vencer. Por eso somos tan débiles. ¿Saben cuánto oraba Cristo? Y era el Hijo de Dios. Se pasaba noches enteras en oración. El secreto de la victoria de Cristo fue por su vida de oración, dice Elena de White. Y hasta que nosotros no oremos como oraba Jesús, no vamos a vencer como venció Jesús. Quedaremos tirados en el desierto, igual que los israelitas. 3 elementos para nuestra santificación: el estudio de su palabra, la oración, la comunión con Dios y el Espíritu Santo, aconsejándonos, guiándonos, enseñándonos, recordándonos aquellas cosas. Pero también esto tiene una contraparte. La luz también representa nuestro testimonio. Los 3 esenciales de la vida cristiana son la oración, pero no solamente la oración por nosotros, sino la oración por otros. También nosotros somos intercesores. Y el que ora por sí mismo y no ora por los demás, no tiene derecho a orar por sí mismo. Tenemos que orar por los demás. Tenemos que dar la palabra. No solo la comí, pero también la tengo que compartir. Y el Espíritu Santo no solo me guía, sino me hace que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El testimonio de nuestra vida es muy importante. Si no damos lo que recibimos, Dios no nos puede seguir dando. De ahí que es tan importante para nuestra santificación el entrar al lugar santo. Mañana vamos a entrar al lugar santísimo. Y para entrar al lugar santísimo hay que entrar descalzos. Hay que entrar con santidad. Por eso primero hay que pasar por la experiencia del atrio y pasar por la experiencia del santuario para llegar al lugar santísimo. Pero muchos queremos entrar directamente al lugar santísimo. Nos olvidamos que tenemos primero que ser santificados como Dios es santo. Y la última vez que le pediste al Señor, ya que tanto le pedimos, que te santifique. Nuestras oraciones debieran ser que nos santifique, que nos ayude a ser santos como Él es santo. No de pedido, Señor, dame esto y dame aquello, sino, Señor, dame tu santidad. Señor, quiero ser como tú fuiste. Enséñame cómo caminar, como tú caminaste, cómo hablar como tú hablaste. Dame tus palabras en mi boca. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa belleza de su carácter en nosotros.
More en mí la belleza del Salvador. Su